Ya, a ver, vamos a continuar con los videos que les prometí acerca de los diferentes modelos probabilísticos que se avanzan en la materia. En en esta clase o en este video vamos a ver el modelo probabilístico de Poisson y el modelo probabilístico hipergeométrico, ¿ya? Como les prometí, ya. Ahora acá tenemos lo que es el modelo de Poisson. El modelo de Poisson sigue la siguiente fórmula para una probabilidad de x y lambda, donde x va a ser el número de observaciones en intervalos de tiempo o espacio y lambda va a ser el promedio de estas ocurrencias en intervalos de tiempo. Se van a dar cuenta de que identificar un modelo de Poisson es un poco más sencillo de identificar de los demás, porque este siempre va a tener este lambda y este lambda siempre va a estar en unidades de tiempo o espacio, ¿ya? Y por eso se van a dar cuenta de que es un modelo de Poisson, porque siempre va a haber un dato que esté sobre unidades de tiempo o espacio. Por ejemplo, el primer problema dice: una empresa electrónica observó que el número de componentes que faltan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento es una variable aleatoria de Poisson. Bueno, en este caso hasta el problema mismo nos lo dice, que es una distribución de Poisson. Si el número promedio de fallas es 8, ahora el número promedio hace referencia a nuestro lambda, entonces ya sabemos que nuestro lambda va a ser 8 fallas por cada 100 horas, ¿de acuerdo? Ese es lo primero que tienen que identificar para el modelo de Poisson. Ya. Ahora, el inciso A nos pide cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas. Como nos está pidiendo en 25 horas, tenemos que calcular un nuevo lambda con una regla de 3 simple. Ese es el siguiente paso. Tenemos 8 fallas por cada 100 horas y queremos saber cuántas fallas van a haber en 25 horas, y ese va a ser nuestro nuevo lambda. Entonces, haciendo operaciones sencillas, multiplicando 25 por 8 y dividiendo entre 100, tenemos que nuestro lambda va a ser igual a 2 fallas por cada 25 horas. Este va a ser el lambda que vamos a ocupar para calcular el inciso A. Entonces simplemente reemplazamos. La probabilidad de que x sea igual a 1 porque de que falle un componente, entonces quiere decir que x va a tomar el valor de 1 y lambda que calculamos recién va a ser 2. Entonces simplemente reemplazamos. Va a ser igual a e elevado a la menos 2, porque menos lambda es menos 2, ya que lambda vale 2, por lambda que es 2, elevado a x que tiene el valor de 1, sobre el factorial de x que vale 1, o sea, factorial de 1. Y eso introducimos en la calculadora de la siguiente manera: epsilon elevado a la menos 2 por 2 elevado a la unidad, que es lo mismo, y factorial de 1 que es igual a 1. Factorial de 1 es igual a 1. Entonces no hace falta anotar y nos da el mismo resultado que tenemos acá, así que está correcto. 0.2706 es la respuesta del inciso A. Ahora vamos con el siguiente inciso. Nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que falle máximo 2 componentes en 50 horas? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos nuestro lambda porque nos está pidiendo en 50 horas. X son los componentes, que en este caso sería 2. Y ahora calculamos nuestro lambda. Entonces nuestro lambda va a ser igual a 4 fallas cada 50 horas. Listo. Ahora nos dice de que falle máximo 2 componentes. De que falle como máximo 2 componentes. Como máximo quiere decir que va a ser el... no puede x tomar un valor mayor a 2. Entonces va a ser 2 puede tomar el valor de 0, de 1 y de 2. Ya los negativos no se los toma en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, como no podemos trabajar con desigualdades o con inecuaciones, los llevamos a igualdades. Es decir,
que x va a poder tomar el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. Entonces hay que calcular, hay que aplicar para esta fórmula hay que aplicar para x cuando valga 0, cuando valga 1 y cuando valga 2. ¿De acuerdo? Simplemente sería eso, porque nos dice de que falle máximo 2 componentes en 50 horas. ¿No es cierto? Entonces, puede tomar el valor de 0, de 1 y de 2. Ya, entonces ingresan a su calculadora simplemente eso y ya van a tener el resultado. Ahora, lo que yo les podría recomendar es que utilicen esto de acá, que es más rápido y no tienen que estar ingresando tantos valores. Entonces apretan es Shift y esta tecla de logaritmo y simplemente le ponen que x tome los valores desde 0 hasta 2, ¿no es cierto? Entonces desde 0 hasta 2 e ingresan su fórmula general, que sería epsilon elevado a menos alfa, que alfa en este caso tiene el valor de 4, por alfa, que tiene el valor de 4, elevado a x. Ponen alfa y x sobre factorial de x. Y listo. Miren que es más sencillo que estar colocando todo esto de acá en la calculadora, ¿no es cierto? Y sale el mismo resultado, 0.2381. Y es un poquito más rápido. Tienen que aprovechar su tiempo, que es valioso en el examen. Por eso les enseño esto de acá, esta forma de colocar en la calculadora. ¿Ya? Ahora vamos con el siguiente inciso. ¿Cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos 3 componentes? ¿Cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos 3 componentes en 125 horas? 125 horas. Entonces hay que volver a calcular un lambda. Eso es lo primero que se hace. Entonces para 8 fallas teníamos habían 8 fallas en 100 horas. Queremos saber cuántas fallas van a haber en 125 horas y tenemos que van a haber 10 fallas cada 125 horas. Y ese va a ser nuestro nuevo lambda, el que vamos a utilizar. Nos dice que por lo menos deben haber 3 componentes, que quiere decir que tiene que ser mayor o igual a 3. O sea, toma el valor de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 hasta el más infinito. Pero como no se puede calcular hasta el más infinito, lo que tenemos que hacer es calcular lo inverso de eso. A ver, se los voy a dibujar acá. Acá tenemos nuestro espacio muestral, ¿no es cierto? Que va desde el 0 hasta el más infinito. Va desde el 0 hasta el más infinito. ¿No es cierto? Va desde 0 hasta el más infinito. Ya. Y nos dice que tiene que ser mayor o igual a 3. Acá está, pongamos que acá esté el 3. Como nos dice que tiene que ser mayor o igual a 3, entonces se toma en cuenta el 3 y tendríamos que calcular todo esto de acá, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el 3. Ahora, no se puede calcular eso, ¿se dan cuenta? Lo que tenemos que hacer es calcular lo contrario, que sería el valor del 0, el valor del 1 y el valor del 2. El 3 no, porque ya no se lo toma en cuenta, se lo estaría contando para calcular todo esto. Pero nosotros no podemos calcular esto, entonces calculando lo contrario sería calcular para el valor de 0, para el valor del 1 y para el valor de 2. De esta forma, llevándolo a igualdad sería 1 menos la probabilidad de que x tome el valor de 0, de que x tome el valor de 1 y de que x tome el valor de 2. Entonces hay que reemplazar para esta fórmula para cuando x tenga el valor de 0, de 1 y de 2, ya que es lo contrario de que x sea mayor o igual a 3, ¿no es cierto? Y simplemente colocamos eso en la calculadora y ya estaría.
A ver, vamos a corroborar. Vamos a corroborar los datos. Acá. Ahí lo borré. A ver. Desde que x tome el valor de 0 hasta 2. Desde que x tome el valor de 0 hasta 2 sería ingresamos nuestra fórmula menos sería epsilon alfa epsilon elevado a menos alfa. En este caso alfa toma el valor toma el valor de 10, entonces reemplazamos 10 para donde esté alfa en la fórmula y ponemos x, ya que x va a tomar valores desde 0 hasta 2 y acá es el factorial de x. Eso. Ahora eso nos da un valor de 0,00276, que es este que está acá. Y no se olviden que calculando lo contrario es 1 menos eso de ahí. Entonces 1 menos 0,00276 nos da 0,9972. Miren, 1 menos nos da 0,9972. Y así. Ahora, siguiente problema. Dice, suponga que el número de imperfecciones en un alambre delgado de cobre sigue una distribución de Poisson con una media de 2.3 imperfecciones por milímetro. ¿Cuál es la probabilidad de 2 imperfecciones en 1 milímetro de alambre? Ya, entonces tenemos nuestro lambda de 2,3 imperfecciones por cada milímetro. Ese es nuestro lambda. Y como está sobre milímetro lo que nos pide en el inciso A, entonces es la misma lambda, porque nuestra lambda está para cada milímetro y acá nos pide en 1 milímetro, entonces el lambda es la misma. Y x va a tomar el valor de 2, que es el número de imperfecciones, lambda 2,3, simplemente reemplazamos. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos para el inciso A que va a ser igual a 0,265. 0,275. ¿Ya? A ver, vamos a corroborar con la calculadora. Sería epsilon elevado a menos 2.3 por 2.3 elevado al cuadrado sobre el factorial de 2. Nos da lo mismo. Está bien. Ya. Siguiendo con el ejercicio, entonces, para el inciso B nos dice cuál es la probabilidad de 10 imperfecciones en 5 milímetros. Entonces acá sí nos está dando 5 milímetros, entonces hay que calcular un lambda para 5 milímetros, efectuando una regla de 3 simple donde tenemos 2,3 imperfecciones por cada milímetro y queremos saber cuántas imperfecciones van a haber en 5 milímetros. Sacamos que vamos a tener un lambda de 11,5 imperfecciones por cada 5 milímetros. Simplemente reemplazamos en la fórmula, x va a tomar el valor de 10 porque es el número de imperfecciones y teníamos que calcular un nuevo lambda para 5 milímetros que es de 11,5. Reemplazamos e elevado a menos lambda, que es 11,5 menos 11,5 por la fórmula por 11,5 elevado a x, que x es igual a 10 sobre el factorial de x, que es 10, y eso nos da un valor de 0,1129. Listo. Para el inciso C nos dice probabilidad de al menos una imperfección en 2 milímetros de alambre. Entonces, en 2 milímetros de alambre hacemos lo mismo.
una regla de 3 simple. Tenemos 2,3 imperfecciones en 1 milímetro y queremos saber en 2 milímetros cuál va a ser nuestro lambda. Como simplemente es el doble, sabemos que nuestro lambda va a ser igual a 4,6 imperfecciones por cada 2 milímetros. Por cada 2 milímetros. 4,6 imperfecciones por cada 2 milímetros. 4,6 es el valor que vamos a reemplazar en lambda. Entonces, y nos dice al menos una. ¿Qué quiere decir? Que X puede tomar el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor mínimamente 1. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto? Que puede tomar el valor de 1. Acá está. Acá está el 0, acá está el 1 y acá está el más infinito. Entonces, al menos una imperfección nos dice. ¿Qué quiere decir al menos? Que lo está tomando en cuenta dentro del conjunto de la solución. Entonces puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, el 4 y hasta el más infinito. O lo contrario, que solamente quedaría el 0. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que X tome el valor de 0. Reemplazamos eso en la fórmula. Porque no podemos calcular esto al infinito, ¿no es cierto? Entonces sería 1 menos E elevado a menos 4,6, que es nuestro lambda, por 4,6 elevado a 0, ya que X está tomando el valor de 0, sobre el factorial de 0, que es X. Y eso nos da 0.01005. Y 1 menos eso nos da 0,9899. A ver, corroboremos este valor. Corroborando. A ver. Ya. Siguiendo, vamos a corroborar. Entonces sería 1 menos epsilon elevado a menos lambda, y lambda tiene el valor de 4,6 por 4,6 elevado a 0 nos da la unidad sobre el factorial de 0, que creo que también es la unidad, pero por si las moscas. Y eso nos da este resultado acá, así que está correcto. Ya, ahora vamos a ver lo que es el modelo hipergeométrico. De acuerdo, vamos a ver el modelo hipergeométrico. Ay, esto no se quita. Ya. El modelo hipergeométrico, para identificar al modelo hipergeométrico nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener una población y vamos a tener una muestra. Siempre vamos a tener estos datos. Nos va a nombrar a una población que la va a denotar como lote, población o total. Y luego nos va a decir que se escoge de esta población una pequeña muestra aleatoria o que se escoge al azar, no sé, esa va a ser la pequeña muestra y esta va a ser la población. Y también vamos a tener una K denotada como K, que va a ser la característica que tengan esos experimentos, ¿de acuerdo? Y X es lo que se va a desear calcular. A ver, puede que se esté entendiendo, no se esté entendiendo bien, pero lo van a entender mejor en la práctica. Entonces, empezamos con este primer ejercicio que dice: un determinado producto industrial es embarcado en lotes de 20 unidades. Para la industria es demasiado costoso llevar a cabo una inspección del 100% de sus productos para determinar los ítems defectuosos. Un plan de muestreo diseñado para minimizar el número de embarques defectuosos hacia los clientes consiste en tomar una muestra aleatoria de 5 unidades en cada lote y rechazar el lote si se encuentra más de un defectuoso. Si un lote contiene 3 unidades defectuosos, en el inciso A nos pide calcular cuál es la probabilidad de que sea rechazado. Para que sea rechazado nuestro lote nos tiene que decir que tiene que tener más de un defectuoso. Entonces nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de que X sea mayor a 1.
Anotando nuestros datos, tenemos que la población o el total de sería 20. Entonces n mayúscula, que es la población, es igual a 20. N, que es la muestra aleatoria, es igual a 5. K, que es el número de observaciones o de elementos con cierta característica, es lo que en este caso sería lo que lo volvería defectuoso al lote, que tiene que tener 3 unidades defectuosas. Entonces K sería el valor de 3 y n menos K, que para facilitar los cálculos, ya que n menos K es constante, sería igual a 17. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula la probabilidad de que x sea mayor a 1. En estos modelos probabilísticos, en el hipergeométrico, en el binomial y en el multinomial, nuestro espacio muestral va a ir desde el 0 hasta el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para estos tres modelos probabilísticos es la n minúscula, ¿de acuerdo? En este caso, porque por ejemplo para el modelo de Poisson, si se dieron cuenta, no había dicho espacio muestral, se podía calcular hasta el más infinito, o sea, existía la posibilidad de ir hasta el más infinito, pero no podíamos calcularlo. En este caso sí está denotado el espacio muestral, que va desde el 0 hasta el tamaño de la muestra, que es n minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, como va a ir hasta 5 y nos está pidiendo que sea mayor a 1, entonces x puede tomar el valor de 2, de 3, de 4 y de 5. Entonces tenemos que calcular en esta fórmula, reemplazar para x el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4 y el valor de 5, y ya estaría calculado la probabilidad de que x sea mayor a 1, en este caso mayor a 1, ya que nos dice de que sea rechazado, y para que sea un rechazado nos dice acá, si se encuentra más de un defectuoso, se va a rechazar el lote si se encuentra más de un defectuoso. Entonces, cuando x sea mayor a 1, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, y va desde 2 hasta el 5, porque mayor a 1 ya es el 2. El 1 no, es mayor a 1. El 2, el 3, el 4 y el 5. El 5 porque es el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Ya. Entonces simplemente en estas fórmulas reemplazamos para x2, 3, 4 y 5. Entonces sería k, que tiene el valor de 3, combinatoria de x, en este caso x toma el valor de 2, por n menos k, que toma el valor que es 17, combinatoria de n toma el valor de 5, menos x, que en este caso es 2, 5 menos 2 me da 3, sobre 20 combinatoria de 5, más k, que es constante, 3, combinatoria de x, que es 3, por 17 combinatoria de n menos x, en este caso n 5 menos x, que es 3, nos da 2, sobre 20 combinatoria de 5. Y así, 3 combinatoria de 4 por 17 combinatoria de 1 sobre 20 combinatoria de 5, más 3 combinatoria de 5 por 17 combinatoria de 5 sobre 20 combinatoria de 5. Lo que va variando es x, ¿no es cierto? Porque n, k y n menos k se mantiene constante en esta fórmula. Esa es una forma de calcularlo. Ahora, en este caso se puede calcular también lo contrario, que sería, a ver, como les digo, en estos modelos el espacio muestral va desde 0 hasta el tamaño de la muestra, que en este caso es 5, y nos dice que sea mayor a la unidad. Entonces no tomamos en cuenta a la unidad porque tiene que ser mayor a 1. 1 no entra dentro del conjunto de la solución. Entonces sería la solución sería 2, 3, 4 y 5. 2, 3,
4 y 5 sería la solución. Ahora lo contrario sería el 0 y el 1. Esto de acá sería lo contrario del conjunto de la solución, explícita. Esto, la solución implícita sería 1 menos la probabilidad de que x tome el valor de 0 y la probabilidad de que x tome el valor de 1. De esta forma que está acá, sale lo mismo, pero es más corto. Entonces nos conviene calcular de esta otra forma. Sería 1 menos la probabilidad de que x tome el valor de 0 más la probabilidad de que x tome el valor de 1. Entonces sería 1 menos 3 combinatoria de 0 por 17 combinatoria de 5 sobre 20 combinatoria de 5 más 3 combinatoria de 1 por 17 combinatoria de 4 sobre 20 combinatoria de 5. Eso nos da 1 menos 0.86 y eso es igual a 0.14. Ahora se los voy a demostrar acá con la calculadora. A ver, primero calculemos la forma más directa. Sería 1 menos x va a tomar valor desde 0 hasta 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces ponemos que sería 3 combinatoria de x, 3 combinatoria de x por 17 combinatoria de pucha, ¿qué hice? A ver, ya, por 17, 3 combinatoria de x por 17 combinatoria de n menos k. N tiene el valor de 5 y k tiene el valor, o va a tomar diferentes valores, ¿no es cierto? Entonces sería así: 3 combinatoria de x por 17 combinatoria de n menos k, o de n menos x, sobre 20 combinatoria de 5. Eso nos da 0. A ver, algo hice mal. 1 menos... algo hice mal. ¿Qué hizo? A ver. Pucha. A ver. 1 menos 3 combinatoria de 0 por 17 combinatoria de 5 sobre 20 combinatoria de 5 más 3 combinatoria de 1 por 17 combinatoria de 4 sobre 20 combinatoria de 5. Eso nos da 0.14. Bien, eso nos da 0.14. Ahora calculemos, calculando la fórmula de la forma más larga, para que se den cuenta que es lo mismo. X toma el valor, para la fórmula más larga toma el valor de 2, 3, 4 y 5. Entonces desde que x tome el valor de 2 hasta que tome el valor de 5, y anotamos toda la parte constante de nuestra ecuación, que sería k. K tiene el valor de 3 combinatoria de x, k combinatoria de x, alfa x por
A ver, voy a separar esto con paréntesis. Por n menos k, que es 17, ¿no es cierto? Combinatoria de n menos x. Esto hay que ponerlo en paréntesis. Combinatoria de n toma el valor de 5 menos x alfa x. Y acá abajo sería 20 combinatoria de 5. A ver, algo está mal. 3 combinatoria de x por 17 combinatoria de 5 menos x. A ver. Parece que no está bien cerrado algún paréntesis. Qué raro. A ver, 3 combinatorias de... A ver, a lo mejor faltan poner... Ay. 3 combinatorias de x. Por 17. Debería salir, no sé qué estoy cometiendo mal, pero sale lo mismo si lo hacen manualmente sin esa fórmula, sale lo mismo que 0.14, ¿ya? Entonces continuamos. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren exactamente dos defectuosos? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren exactamente dos defectuosos? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? Simplemente igual a 2. Entonces reemplazamos para X el valor de 2 en K es 3, combinatoria de X que es 2 por N menos K que es 17, combinatoria de N que es 5 menos X que es 2, entonces sería 3, 17 combinatoria de 3 sobre 20 combinatoria de 5. Y eso nos da el valor de 0.131578. ¿De acuerdo? Ahora, este de acá dice un embarque de 120 alarma contra robo contiene 5 defectuosos. Entonces esos defectuosos es la característica, eso es K. K es la característica, K. 120 sería N mayúscula. 3 de estas alarmas se seleccionan aleatoriamente, esa es la muestra, N minúscula. Listo, entonces N120, K es igual a 5, N, que es la muestra aleatoria, es 3 y N menos K, que es 115. Reemplazamos en la fórmula, sería K5 combinatoria de X, que acá dice la probabilidad de que el cliente reciba una en mal estado, entonces X toma el valor de 1, sería 5 combinatoria de 1 por N menos K, que es 115, combinatoria de N menos X, N es 3 menos X, que es
1 sería 115 combinatoria de 2 sobre 120 combinatoria de 3. Si se dan cuenta, la sumatoria de estos de acá da 5 más 115 me da 20, 1 más 2 me da 3. Eso se cumple para todos los modelos hipergeométricos. Entonces esto sería igual a 0.1167. ¿Ya? Siguiente. La probabilidad de que el cliente reciba a lo sumo 2 en mal estado. Quiere decir, como máximo reciba 2. Entonces sería la probabilidad de que X tome el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. ¿No es cierto? Simplemente reemplazamos para X cuando tome el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. Para que sea más fácil, como les dije, tienen que dar abajo la sumatoria de lo que da arriba de los coeficientes. Entonces si acá X es igual a 0, este tiene que ser 3 para que me dé el 3 acá. Si acá X es 1, este tiene que ser 2 para que me dé 3 acá. 2 más 1 me da 3 y así. ¿Se dan cuenta? 5 más 115, 120. 5 más 115, 120. 5 más 115 me da 120. 3 más 0 me da 3. 2 más 1 me da 3. 1 más 2 me da 3. Y eso me da 0.999. O de la otra forma, como les digo, miren, en estos modelos y en estos modelos probabilísticos, el espacio muestral, vuelvo y repito, va desde el 0 hasta el tamaño de la muestra, n minúscula, que sería en este caso n sería igual a 3, y nos está pidiendo de que sea menor o igual a 2. Menor o igual a 2 quiere decir que está dentro del conjunto de la solución, el 2, porque nos dice a lo sumo 2, lo toma en cuenta el 2, y menor a 2 sería esto de acá, sería el 0, sería el 1 y sería el 2, o de lo contrario solamente es el 3, entonces sería 1 menos la probabilidad de que X tome el valor de 3, es más rápido, eso se calcula más rápido. Y es otra opción, ¿no? Sale lo mismo, 0.999. Siguiente. La probabilidad de que el cliente reciba como mínimo una en mal estado. Como mínimo quiere decir que X puede tomar el valor de 1, de 2 y de 3, ya que el tamaño de la muestra va desde 0 hasta 3. Y lo contrario de que reciba una sería solamente 0. Entonces más rápido es calcular la probabilidad de 1. O sea, sería más rápido calcular lo inverso, que sería 1 menos la probabilidad de que X tome el valor de 0, que sería 1 menos K, que es 5, combinatoria de X, que es 0, por N menos K, que es 115, combinatoria de N menos X, o sea, de 3 simplemente, porque X vale 0. Y se dan cuenta, 0 más 3 me da 3, 5 más 115 me da 120. Entonces sería 1 menos 0.8792, ya que todo esto de acá me da 0.8792 y 1 menos eso me da 0.121. Siguiente, nos dice la probabilidad de que el cliente reciba al menos una en buen estado. En buen estado, ojo acá, pero esa no es la característica que estamos calculando. En buen estado puede recibir hasta 3 en mal estado, ¿no es cierto? En realidad lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que X tome el valor de 2, porque la característica, el tamaño de la muestra, va hasta 3, pero en mal estado, y acá dice una en buen estado. Si reciben una en buen estado quiere decir que le va a llegar 2 en mal estado. Eso es lo que tenemos que calcular, los 2 que están en mal estado. Por eso es bueno que lean. Si tenemos 3 defectuosos por cada lote y recibe una en buen estado, va a recibir 2 en mal estado, que es lo que tenemos que calcular. 2 en mal estado. De acuerdo, esos 2 en mal estado es lo que hay que calcular.
Entonces sería 5 combinatoria de x, que es 2, por n menos k, que es 115, combinatoria del tamaño de la muestra, que es 3, menos x, que en este caso vale 2, 3 menos 2 me da 1, entonces sería 115 combinatoria de 1. Y eso me da 0,00409. ¿Ya? Eso. Siguiente. Este de acá, si se fijan, hay dos muestras. Este es un modelo hipergeométrico con dos muestras. Hay una muestra de 60 alumnos de química y hay otra muestra con 45 alumnos de alimento. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que sea más fácil que le entiendan, vamos a recurrir a algo que ya les estuve explicando un poco. O lo voy a explicar de la siguiente forma. Esta de acá va a ser la combinatoria de fracaso y esta va a ser la combinatoria de éxito. Lo que queremos calcular es lo que esté formado, de que esto que calculemos esté formado solamente por alumnos de alimentos. Ya tenemos los datos n, que es la población total, el conjunto total, que va a estar conformado por 60 alumnos de química y 45 alumnos de alimento. Entonces nuestra n mayúscula toma el valor de 105. Tenemos una pequeña muestra de 60, que es lo que conforma de los alumnos de química, y una de 45 alumnos conformada por los alumnos de alimento. De estos 105 en total se escogen 10 aleatoriamente. Ese es el tamaño de la muestra. 10 se escogen de estos 105. Esto de acá está mal, no le hagan caso. No le hagan caso a eso, eso está mal. Entonces, simplemente queremos calcular que los 10 sean de alimento. Y eso va a ser la combinatoria de éxito. La combinatoria de éxito va a ser la de la parte de la derecha. Entonces, de los 45 que tenemos de alimentos, nos está pidiendo calcular lo de alimentos, ¿no es? Los de alimentos, que son en total 45, combinatoria por que los 10 de la muestra aleatoria se escojan. De esos 10, los 10 sean de alimentos y 0 sean de química, por lo tanto, ¿no es? Sino que si queremos que de esos 10 todos sean de alimentos, entonces 0 van a haber de química. Entonces sería 60 combinatoria de 0 menos 45 combinatoria de 10. Se dan cuenta, es 45 porque estos son los de alimentos, combinatoria con el tamaño de la muestra, que es 10. El total de esos 10 tienen que ser de alimentos. Toditos de esos 10 van a ser de alimentos. Y no van a haber ninguno, 0, de química. ¿Se dan cuenta? Y se van a dar cuenta que 60 más 45 me da 105, 0 más 10 me da 10. Porque esta parte de abajo es constante, 105 combinatoria de 10 es constante. Entonces ingresamos eso a la calculadora y nos da este resultado de acá. Vamos con el siguiente. En el inciso B nos dice de que esté formado solo por alumnos de química. Sería lo contrario, de que X sea igual a 10 de química. Si va a ser 10 de química, entonces la combinatoria de fracaso va a ser 45 de los de alimentos. En alimentos tenemos 45. Combinado con 0. No queremos que no haya ninguno de la muestra, o sea, del tamaño de la muestra, que sean de alimento. Entonces sería 45 combinatoria de 0 menos 60 combinatoria de 10, ya que 10, esos 10 tienen que ser de química. Y estos 60 son los que están en química. El total de química es 60 combinatoria de 10. Esos 10 van a ser de química. ¿Me hago entender? Y eso da este resultado de acá. Ya. El inciso C. De que hayan 3 de química. De que hayan 3 de química nos dice. Pero como el tamaño de la muestra es 10. Si hay 3 de química, para llegar a 10 nos falta 7. Esos 7 que restan tienen que ser de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los de alimentos? Los de alimentos son 60. No, perdón, los de química son 60. ¿Y cuántos queremos que hayan de química? 3. Entonces sería 60 combinatoria de 3
¿Ya? Acá no me estoy basando ya mucho en esto ya, porque en todo caso sería esta la combinatoria de éxito, ¿no? No se chispen en eso, simplemente fíjense en que 60 hay de química y queremos que salgan 3, entonces sería 60 combinatoria de 3 menos los de alimentos que son 45 y de esos 45 tienen que salir 7, entonces sería 60 combinatoria de 3 menos 45 combinatoria de 7 sobre esto de acá que es constante, que sería 105 combinatoria de 10, y eso me da 0.0538. ¿De acuerdo? Siguiente. El inciso D, de que hayan 5 de alimento. Si hay 5 de alimento, para llegar a 10 faltan 5, porque el tamaño de la muestra es 10, ¿no es cierto? Entonces, 5 de química y 5 de alimento. Entonces sería de los de química, que son 60, combinatoria de 5, menos los de alimento, que son 45, combinatoria de 5, sobre esto de acá que es constante y nos da 0.2313. El inciso E dice como máximo 2 de química. Como máximo 2 de química. Quiere decir que puede haber 0 de química, 1 de química y 2 de química, ¿no es cierto? Esas son las posibles combinaciones de que como máximo hayan 2 de química. Y si hay 2 de química, van a haber 8 de alimentos. Si hay 1 de química, van a haber 9 de alimentos. Y si hay ninguno de química, los 10 van a ser de alimento, ¿no es cierto? Entonces ya con esta tabla que nos hace aprender mejor las posibles combinaciones para menor o igual a 2 de química, ya podemos reemplazar en la fórmula, que sería para los 60 que son de química, como máximo toma el valor de 2, el de 1 y el de 0. Y para los de alimento, que sería 45, combinatoria de, si hay 2 de química, hay 8 de alimentos. Si hay 1 de química, hay 9 de alimentos. Si hay 0 de química, los 10 van a ser de alimento. ¿Se dan cuenta? Simplemente es eso. Y la parte de abajo que es constante. Y así sería como se saca la probabilidad de que como máximo hayan 2 de química. Sería igual a 0,00148. ¿De acuerdo? F. Como máximo 2 de alimento, es lo contrario. Si van a ver como máximo 2 de alimentos, van a ver 8 de química. Si hay 1 de alimentos, van a ver 9 de química. Y si van a ver 0 de alimentos, van a ver 10 de química. Puede parecer que es lo mismo que hemos calculado anteriormente, pero acá cambia porque la población de los de alimentos es 45, entonces eso hace variar. Sería 60. Si hay 60 de química, bueno, nos estamos basando en los de alimentos ahora, ¿no ves? Los de alimentos van a ser como máximo 2, luego 1 y luego 0. De estos, o sea, sería 45 combinatoria de 2, 45 combinatoria de 1 y 45 combinatoria de 0. Y para los de alimentos, para los de química, cuando hayan 2, van a haber 8 de química. Entonces sería 60 combinado con 8, 60 combinado con 9 y 60 combinado con 10. ¿De acuerdo? Y la parte de abajo que es constante, y esta sería la forma de calcular como máximo 2 de alimento, que nos da 0,1134. Listo. Eso sería los modelos probabilísticos, tanto binomial como multinomial, hipergeométrico y Poisson. Distribución normal todavía no les he explicado. Pero mis recomendaciones para que puedan identificar a qué modelo probabilístico corresponde son estas de acá. Por ejemplo, si es binomial es cuando un experimento se realiza una n cantidad de veces, solamente hay una opción pero de esta opción puede ser un éxito o puede ser un fracaso, ¿de acuerdo? En cambio, en el multinomial tenemos varias opciones, varias probabilidades. Y cada una de estas probabilidades puede tener un éxito y puede tener un fracaso, pero hay varias opciones. Ese es un multinomial. ¿De acuerdo? Por ejemplo, les dice inglés, español, portugués, o les dice los de alimentos, los de química, no sé. Les dan varias opciones que pueden tener un éxito y un fracaso. En el Poisson va a haber un lambda, es decir, que va a haber unidades de espacio y de tiempo, que pueden ser días, meses, metros, centímetros, milímetros, ¿de acuerdo?
el de Poisson siempre va a tener estas unidades y con eso lo van a identificar. El hipergeométrico lo van a identificar porque va a haber una población y va a haber una muestra que se saque de esa población. Esa pequeña muestra de algo aleatorio, algo así, digamos, ¿no? Y la distribución normal, que todavía no les he explicado, pero bueno, ese es más sencillo porque siempre, ya en otro video les voy a explicar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces eso sería todo por este video, donde vimos el modelo de Poisson y el modelo hipergeométrico.